en el Museo Franz Mayer podrá ver fotografías del World Press Photo, en las cuales se reflejan pues, la cotidianidad no solo de México, sino de todo el mundo. ¿Qué dice? ¿Me acompaña a conocerlas? El concurso de fotoperiodismo más importante del mundo, World Press Photo, exhibirá las imágenes ganadoras de dicho concurso, en donde se tuvo la participación de 5.034 fotógrafos de 126 países, quienes enviaron más de 80.000 imágenes, siendo la ganadora de la fotografía del año un asesino en Turquía, de Burhar Özbilici. La fotografía muestra el momento en el que el embajador ruso es abatido por un oficial turco, quien empuña su arma mientras levanta la mano izquierda gritando "No olviden Alepo". La fotografía retrata la importancia de la imagen en el momento justo y del trabajo del fotoperiodista. Los que están haciendo el trabajo día en día, los que van a lugares peligrosos, que están poniendo su vida en riesgo, son los fotógrafos. Y ellos tienen historias increíbles y su dedicación es impresionante. Para esta 60ª edición, el jurado, integrado por 19 profesionales de la imagen, otorgó premios en 8 categorías a 45 fotógrafos de 25 países. Las fotografías que el concurso elige deben cumplir con ciertas características. Cuando el jurado está viendo esos 80.000 fotos que nos llegan cada año de 5.000 fotógrafos, se fija en dos cosas. Una es que la foto tiene que ser estéticamente atractiva, tiene que ser una muy buena foto. Pero la otra es que también tiene que contar una historia. No solo la foto, una foto impactante es suficiente, tiene que contarnos una historia, por un lado original, una historia que todavía no sabíamos, o un tema que interesa mucho al público. Se espera que cerca de 70.000 personas sean quienes acudan al recinto a apreciar lo mejor del fotoperiodismo mundial, y por primera vez permanecerá durante 2 meses, es decir, hasta el 24 de septiembre. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.